Hola, mi nombre es María Florencia Pollo y vamos a hablar del circuito de pagos. Así como vimos compras y ventas, ahora vamos a ver el circuito de pagos que después va a tener su espejo en las cobranzas. Eh, Identificamos a los pagos como una de las actividades propias de las operaciones básicas de una empresa, que es pagar. Pagar es cuando uno cancela una deuda, y uno cancela una deuda porque se hace verdaderamente el propietario definitivo de algún bien. Entonces hay un precio acordado entre el comprador y el vendedor, se adquirió el bien y en este momento se cancela la deuda. Entonces, bueno, se otorga en forma definitiva la propiedad de un bien comprado, el traspaso se realiza en función del valor del bien, hay un acuerdo de ambas partes que se va a pagar tanto por adquirir determinado producto, con algún medio de cambio, me lo pagás en efectivo, me lo pagás con tarjeta, me lo pagás en cheque, el proceso se va a ver consumado, efectivizado en la factura, el documento, el famoso comprobante de venta, pero ahora esta vuelta no lo voy a generar yo como lo vimos en el circuito de ventas, me la van a dar el que me vendió y yo voy a pagar. El pago es la culminación de la compra. Sectores que participan, el proveedor, que es quien me va a dar los artículos solicitados, después tesorería, que va a determinar el medio de pago y va a emitir en el caso nuestro el cheque, la gerencia administrativa que autoriza que se va a cancelar esta deuda, es como si fuera el jefe que ordena en la casa y dice, bueno, hoy se van a cancelar estas deudas, y cuentas a pagar, que tiene también toda la información relativa al curso de la cancelación. Finalmente también tesorería, que determina el medio de pago y deja registro de lo mismo. Los documentos que intervienen. Tal como yo les había contado, en el circuito de pagos hay como una estrella, y la estrella es el legajo de pagos. En el legajo de pagos está toda la traza de una compra, por eso aparecen todos estos documentos que ustedes ya conocen. Aparece una solicitud de presupuesto, un presupuesto, una orden de compra, se le va a comprar a alguien en función de tal presupuesto, una factura, que es cuando yo compro, ¿se acuerdan que venía en el circuito de compras separado de la adquisición del bien? Para eso, ¿a quién teníamos? Teníamos al remito, este documento que viajaba con la mercadería. Después, internamente y propio del circuito de la efectivización del pago, va a estar la orden de pago, que va a ser las veces que la orden de compra, pero al revés, el cheque, porque vamos a utilizar como medio de pago el cheque, y el recibo, que va a ser aquel documento donde uno deja constancia que efectivizó el pago. Yo le pagué a determinada persona y esa persona dice que recibió esa plata de parte mía. El grafo de secuencia van a ver que lo dividimos en 5 partes: la emisión de la orden de pago, de este documento tan importante, la confección del cheque para hacer efectivo el pago, la autorización del pago en gerencia administrativa, este sector que decíamos que era quien me iba a autorizar, el control del recibo, ese documento que venía comprobando que el pago se había efectivizado, y la registración contable, hacer que todas las cuentas cierren y dejar registro contable de las mismas. Vamos a pasar entonces, yo les voy a ir leyendo el material y vamos a ir viendo las distintas partes. Entonces, la parte número 1, que es la emisión de la orden de pago. Cuando cuentas a pagar determina que una factura se le cumple el plazo de pago, analiza los antecedentes que tiene en el legajo de pago, este famoso archivo. Yo siempre en esto explico, el legajo de pagos yo siempre lo trato de que lo pensemos de manera tangible, ¿no? Es como si yo tuviera un mueble muy grande lleno de carpetitas, y cada carpetita es una compra. Entonces yo voy guardando todos los documentos que fueron haciendo efectiva todo ese proceso de compra. Para cuando yo voy a pagar, yo no voy a ir a pagar cualquier cosa. Es como yo cuando lo comento, digo, pasa una hija mía y me dice, mamá, tengo que cancelar una deuda, dame 2.000 pesos, una deuda de un par de zapatillas, que yo nunca las vi. No, ¿de qué zapatillas me estás hablando? Estas zapatillas, ¿cuándo las compramos? ¿Cuándo se cancelaba? No, dame, porque en 2 meses, no, bueno, si en 2 meses lo tengo que pagar, en 2 meses te doy la plata, pues yo no tengo plata disponible ahora. ¿Está? Entonces, bueno, todos estos datos tienen que estar en este famoso legajo de pago, que es una carpetita de un archivo muy grande. Entonces se sacan todos los documentos relativos al legajo de pago y se genera la orden de pago. Se genera en 4 ejemplares. El original se envía a gerencia administrativa, siempre al destinatario. El duplicado y el triplicado se remiten a tesorería. Y el cuadruplicado queda archivado en cuentas a pagar para saber que se decidió que se va a hacer efectivo ese pago. Ahí termina la parte 1.
Confección del cheque es la parte 2. En el momento en el que Tesorería toma conocimiento de los datos relativos a una orden de pago y determinado el medio de pago a utilizar para cancelar la deuda, emite un cheque, que acá está. Se confecciona el mismo a la orden del proveedor y se procede a ponerle la primera firma. Esa sería la parte número 2. Y acá comienza un poquito de la parte número 3, que después continúa en la próxima. Gerencia administrativa, al recibir de Tesorería el cheque con la orden de pago, va a tomar del legajo de pagos que tuvo los documentos que también dieron origen a esta orden de pago. Los va a controlar, que el cheque que se haya sido emitido sea el correcto y por el monto correcto. Si está todo correcto, se sellan los documentos del legajo de pago y el duplicado de la orden de pago con el sello pagado. Y se va a consignar también la fecha, el número de cheque, el banco, se le coloca la segunda firma y ahí se procede a enviarlo al proveedor. Se devuelve el legajo de pagos, todos estos documentos, a cuentas a pagar y se envía el duplicado de la orden de pago a Tesorería como constancia del pago efectuado, porque yo ya le puse la segunda firma y ya lo envié. Cuando se recibe el duplicado de la orden de pago, se archiva como constancia de la emisión del cheque y se envía el triplicado, que se encontraba archivado, a cuentas a pagar para avisar sobre el pago efectuado, porque entonces le llegó por este lado el legajo y por otro lado que ya Tesorería también tomó constancia del pago realizado. Al finalizar el día, acá por eso hay una línea temporal, cuentas a pagar, en base a los triplicados de las órdenes de pago, emite una minuta contable de débito por todos los débitos efectuados y la va a enviar a contaduría. Luego archiva el triplicado de la orden de pago como comprobante. Por otra parte, Tesorería saca del archivo el duplicado de la orden de pago, ahora se los muestro, acá está, para confeccionar la minuta contable de crédito, que la va a enviar a contaduría. Entonces fíjense que acá terminamos con la parte 3. La parte número 4 implica el control del recibo. Cuentas a pagar con la llegada del recibo. ¿Qué es el recibo? Es ese documento que dice que el pago se hizo efectivo. Entonces, ahora yo mandé a mi hija con la plata. Le digo, ahora no vas a volver con la plata, con lo que vas a volver es con un recibo. Ella viene con un recibo que dice, recibí de el nombre de mi hija la suma de 2.000 pesos por la cancelación de una zapatilla. Entonces, listo, ahora ese es mi comprobante. Entonces, con la llegada del recibo por parte del proveedor, realiza un control contra el triplicado de la orden de pago. Si está todo ok, fíjense nuevamente, entran los documentos y salen, destruye el cuadruplicado de la orden de pago, símbolo de destrucción, archiva el triplicado junto al recibo en el legajo de pago para dar cumplimiento cerrado como que se terminó de realizar el pago. Entonces a mí ya en el legajo de pago me queda como el último documento la orden de pago que ya fue efectiva con el recibo. Entonces quiere decir que ese pago se decidió hacer y se hizo efectivo. Y aparece ahí finalmente la parte número 5 que es el registro del pago. Contaduría, al recibir las minutas contables, verifica su coincidencia. Si el control sale ok, lo que va a realizar es el asiento contable y luego archivar las minutas contables. ¿Está? Bien, con esto termina el circuito de pagos y tenemos las tablas correspondientes. Fíjense la tabla de documentos con todos los documentos que participan dentro del circuito, con la cantidad de ejemplares, los archivos, en donde aparecen por primera y por última vez, la tabla de operaciones y la tabla de controles. Recuerden siempre en la tabla de operaciones poner verbos en infinitivo, idem también para la tabla de controles. Finalmente la tabla de los archivos, en donde aparecen por primera y por última vez.
Hasta acá vamos a llegar, ya son casi 10 minutos. Vamos a dejar para el otro video cortito tipos de pagos y normas de control interno. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.